La disfunción eréctil, popularmente conocida como impotencia sexual, aunque es un término en desuso, supone una alteración en la calidad de la erección en el varón que afecta a su vida personal, afectiva y de pareja. Es un trastorno que está muy relacionado con la edad por diversas causas que pueden incidir en la misma. El varón que lo sufre debe consultar a su médico, en este caso al su urólogo, para hacer un estudio de su caso. En esta charla vamos a hacer un repaso de aspectos conceptuales de la enfermedad, diagnóstico y sus formas de tratamiento. Podemos definir la disfunción eréctil como la incapacidad persistente o repetida para alcanzar una erección con una rigidez suficiente que permita al varón tener una relación sexual satisfactoria. Para entender de lo que estamos hablando es necesario hacer un repaso en qué consiste del mecanismo de la erección. Para que se produzca en el varón una erección es necesario previamente tener un estímulo que casi siempre es visual, aunque también puede ser de otro tipo de estímulo erógeno, y el estímulo produce a nivel de los centros corticales de la erección en el varón pues una serie de reacciones que se transmiten a través del sistema neurológico de la médula espinal a los plexos, en este caso sacros, con el resultado final de la liberación de un neurotransmisor, un mediador, que es el GMP cíclico, cuyo efecto final produce la vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Pues que se produce una vasodilatación, un aumento del diámetro de las arterias del pene y una afluencia de sangre al mismo, provocando pues la erección del mismo por la llegada de sangre al pene. Para ello también es necesario que exista una buena condición anatómica y una totalmente normalidad del sistema anatómico del pene en el varón, tanto del sistema arterial, el sistema venoso y el sistema, pues el cuerpo del pene, el sistema cavernoso. Cualquier alteración patológica vascular pues alterará un poquito lo que es la erección en el pene. En cuanto a la incidencia, la epidemiología de esta enfermedad, disfunción eréctil o impotencia sexual, tenemos que decir que es una enfermedad que es bastante frecuente y a partir de determinada edad, pues los varones se ven afectados. Según un estudio que se hizo hace unos años por la parte de la Asociación Española de Urología, se sabe que a partir de entre los 40 y 70 años, pues aproximadamente el 20-25% de los varones se ven afectados en mayor o menor medida, sufriendo una disfunción eréctil o impotencia grado 1 mínima en 16%, moderada del 2% y severa o más grave en el 1%. Los casos más leves son los que mejor responden al tratamiento, como veremos más adelante. Esto que supone que aproximadamente 2 millones de españoles se vean afectados por la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que la incidencia es alta, solo 1/3 de los pacientes consultan por su patología, por su disfunción, y además pues no lo hacen de forma inmediata, sino que tardan del orden de 1 o 2 años desde padecer los síntomas hasta que se deciden ir al médico. ¿Esto a qué se debe? Pues en muchos casos al desconocimiento de las opciones de tratamiento disponibles, que son casi siempre, actualmente una resolución de más del 95% de los casos. En otros casos a vergüenza por padecimiento de esta enfermedad, aspectos culturales, religiosos, y en otros casos al temor de que la disfunción eréctil pues sea el inicio de otra o síntoma centinela de otra enfermedad más importante, tanto médica o psicológica. En cuanto a las causas en sí de la disfunción eréctil, hoy actualmente sabemos que más del 80% de los casos son de origen orgánico, sobre todo de origen vascular, y psicológicas pues en menor medida, aproximadamente el 20%. Aunque hay que decir que muchas veces es un problema mixto, ya que el paciente que padece una disfunción eréctil
orgánica al final acaba teniendo un componente psicológico también porque le genera una ansiedad y un problema pues psicológico asociado. Y dentro de las orgánicas, como veremos más adelante, pues las más frecuentes, como digo, son las vasculares, siendo pues la diabetes una enfermedad muy importante y diversas otras alteraciones neurológicas, así como cirugías que pueda sufrir el paciente. Como hemos comentado, las causas vasculares son las más frecuentes, destacando alteraciones arteriales como son la arteriosclerosis, las dislipemias, hipercolesterolemias. La hipertensión arterial, tanto en sí misma como el tratamiento de la misma, puede ser causa de disfunción eréctil, las hipercolesterolemias, diabetes, traumatismos en el pene o enfermedad de Peyronie, que consiste en una fibrosis de los cuerpos cavernosos del pene, donde se ve alterada la estructura del mismo. Afectaciones neurológicas tanto del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales o medulares, demencias, traumatismos medulares o en pelvis, cirugías que afectan también a esta zona, pueden ser causa de disfunción eréctil, así como diversas alteraciones hormonales como son hipogonadismos, diabetes, hiperprolactinemias y otro tipo de enfermedades sistémicas como son insuficiencia renal crónica, cardiopatías y la diabetes por distintas afectaciones tanto vasculares como endocrinas. También es de destacar los tóxicos como son el tabaco. El tabaco produce un alto índice de disfunción eréctil, el alcoholismo crónico y la toma de drogas. Y otro tema muy importante también es la disfunción eréctil asociada como efecto secundario a múltiples medicamentos que toman determinados pacientes, como pueden ser antihipertensivos, antidepresivos, neurolépticos, antiandrógenos o quimioterápicos. Por lo tanto, podemos decir que muchas veces la disfunción eréctil es un síntoma centinela, premonitorio, antecesor de otras enfermedades más importantes que pueden afectar al varón. Por eso es muy importante, ante el padecimiento de síntomas de disfunción eréctil, hacer un estudio detallado, porque muchas veces nos permite diagnosticar enfermedades vasculares más importantes asociadas. Y como comentamos nosotros, pues sobre todo tiene gran incidencia en esta patología la hipertensión, la obesidad, la dislipemia y la diabetes. En cuanto a la prevalencia por grupos de enfermedades, pues podemos decir aproximadamente que es bastante frecuente en pacientes hipertensos, tanto por la enfermedad como por el tratamiento que están llevando estos pacientes. También se ven afectados en gran medida los pacientes con insuficiencia cardíaca, del orden del 40 al 80% de los casos pues sufren disfunción eréctil, así como los diabéticos, como hemos comentado anteriormente, lo padecen la disfunción entre el 30 y el 50% de los diabéticos. También pacientes prostáticos, pacientes con cáncer de próstata operados, donde en la cirugía pues se ven lesionadas o a veces seccionadas pues bandeletas neurovasculares que producen como efecto secundario una disfunción eréctil en el orden del 50-70% de los casos. Y también enfermedades pues de tipo psicógeno, como puede ser la depresión y otro tipo de psicopatías. Como vemos, la disfunción eréctil está muy asociada a la edad. La edad en sí no es un factor en sí mismo de riesgo, pero sí que debido a las comorbilidades y patologías asociadas a la edad, pues sí que conforme más edad van teniendo los pacientes, más frecuente es la disfunción eréctil en el varón. En cuanto a las opciones de tratamiento, se debe revisar una vez que hemos hecho un estudio detallado del paciente, tanto exploración física como unas determinaciones analíticas básicas en relación a su estado general, metabólico y lipídico y perfil general, pues debemos un poco revisar su estilo de vida, haciendo gran incidencia pues en lo que comentamos en revisión de sus hábitos, evitar el tabaco, evitar el estrés que pueden influir en el padecimiento de la enfermedad, indicar al paciente pues la necesidad de hacer unos hábitos de vida saludables, realizar si es posible un ejercicio diario, evitar la sobrealimentación y la obesidad, dietas sobre todo con predominio de vegetales, buen abundante líquido,
También determinaciones hormonales, se debe determinar los índices de testosterona, que si están disminuidos, pues se deben aportar en forma de terapia con unos suplementos de testosterona médicamente. Y también, pues como hemos comentado, pues el síndrome metabólico, que es un factor de riesgo tanto como para la disfunción eréctil como para las enfermedades vasculares. Se debe tratar la obesidad, la hipertensión, alteraciones lipídicas y alteraciones pues, hormonales. En cuanto a las opciones de tratamiento en sí mismas, pues terapéuticas, pues existen distintas opciones de tratamiento que van desde la psicoterapia y rehabilitación en determinados casos que pueda haber alteraciones pues psicológicas que necesiten tratamiento, pero sobre todo actualmente se basan en los fármacos orales. Desde la llegada de Viagra hace casi ya 20 años, pues ha sido un cambio pues importante en cuanto a las opciones de tratamiento, y yo diría que los resultados en el tratamiento de la disfunción eréctil. El primer escalón de tratamiento serían los fármacos orales, después pasaríamos a un segundo escalón donde están los dispositivos de vacío y las inyecciones intracavernosas o intrauretrales, y como última opción de tratamiento la cirugía con implantación de prótesis de pene. En cuanto a los tratamientos orales, el tratamiento inicial y más conocido, ya casi tenemos una experiencia de 20 años, es el Viagra, nombre comercial, el fármaco genérico del sildenafilo. Es un agente que pues, produce vasodilatación, como hemos comentado al principio, en el pene, aportando vascularización, y con ello pues, se consigue la erección. La dosificación es de 25, 50, 100 miligramos. Lo debe tomar el paciente aproximadamente una hora antes de la relación, y tiene unos buenos resultados que pueden llegar hasta el 85-90% en determinados tipos de disfunción. No tiene en sí efectos secundarios importantes, solo ligera cefalea, algo de congestión facial y congestión nasal, pero es bien tolerado por los pacientes. Solo está contraindicado en pacientes que padecen cardiopatía severa importante, en toma de nitritos, que son vasodilatadores, accidentes cerebrovasculares recientes o infartos recientes, y en caso de retinitis pigmentaria. Otro fármaco oral también bien conocido es el Cialis, cuyo genérico es el tadalafilo, que también es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 que produce vasodilatación a nivel del pene con aflujo de sangre al mismo. Las dosis en este caso son de 10-20 miligramos. Es interesante también la presentación en 5 miligramos, que permite al paciente una toma diaria de la medicación si tiene relaciones frecuentes, y así no es necesario tomarlo previamente a la relación, con lo que se evita la toma previa a la relación y se obtiene mayor naturalidad en las relaciones. Tiene un buen índice de resultados, y los efectos secundarios pues son similares a los de Viagra, con cierta cefalea, congestión nasal, dispepsia, y las contraindicaciones pues también son las mismas. En caso de cardiópatas graves no estaría indicado, así como pacientes que toman nitritos o vasodilatadores sublinguales o accidentes cerebrovasculares recientes. En cuanto al vardenafilo, sería el otro fármaco bien conocido, mecanismo de acción similar a los dos anteriores. El principio activo genérico es el vardenafilo, como digo, y el nombre comercial pues Levitra, el más conocido. Mejora también los índices de respuesta en casi todas las disfunciones eréctiles grado 1-2, y los efectos secundarios son similares a los anteriores: cefalea, congestión nasal, y las contraindicaciones pues las mismas también en pacientes que presentan cardiopatías severas o toma de nitratos o accidentes cerebrovasculares recientes. En una comparativa de los tres fármacos, pues podemos decir que los efectos pues son similares. Las dosificaciones se relatan ahí en la diapositiva, y quizá el Cialis tiene menos interacción con la toma de alimentos de tipo graso, pero muchas veces se secuencian. En un paciente va mejor un fármaco, en otro va mejor otro, con lo cual tenemos un arsenal terapéutico que nos permite jugar
con distintas posibilidades en función del tipo y grado de la disfunción en cada paciente. El segundo escalón de tratamiento serían las inyecciones intracavernosas o medicamentos intrauretrales, en el cual el paciente se introduce directamente con una jeringuita y una aguja muy fina el fármaco dentro del cuerpo del pene. Es un tratamiento que es muy efectivo, el nombre comercial es Caberjet, y las sustancias que se introducen son prostaglandina o papaverina. Es un tratamiento más invasivo de segundo escalón, ya que llegan pues un menor porcentaje de pacientes porque supone una mayor complicación en cuanto a la toma del fármaco. Ventajas, pues que es eficaz, ya que se inyecta el fármaco directamente en el pene, y a veces con dosis pequeñas pues se consiguen buenos resultados. Sin embargo, pues es más invasivo, es menos natural, tiene complicaciones locales que pueden ser dolor en la zona de inyección, cierto sangrado y a largo plazo fibrosis en el cuerpo del pene, con lo cual hay un porcentaje mínimo de pacientes que se tratan de esta forma. Otro tipo de tratamientos de segundo escalón pues serían también los que llamamos dispositivos de vacío, que consisten en unos dispositivos o utensilios a modo de cilindro con los cuales el pene consigue un vacío y una succión de sangre al pene a través del vacío, y una vez que ha llegado la sangre y se ha conseguido pues la erección, se coloca una anilla a modo de compresión en la base del pene para que la sangre quede retenida. Este tipo de tratamientos a veces se asocian también a la toma de tratamientos orales para conseguir y mantener la erección. Y como digo, pues también es un tratamiento de segunda línea en el cual hay un pequeño porcentaje de pacientes que lo utilizan. Y el tercer escalón de tratamiento serían la colocación de prótesis de pene, que son unos dispositivos en los cuales se requiere cirugía para que el paciente pues se le implanta la prótesis y consiga él mismo a través de un reservorio y una bomba pues una erección cuando él lo requiera. Consiste pues en distintos tipos de prótesis. Hay de una pieza, rígidas o maleables, de dos piezas en las cuales se introduce la prótesis en el cuerpo del pene y tienen un depósito y una bomba que se activa para conseguir la erección, y las de tres componentes o tres piezas, que son las más avanzadas, en la cual hay un reservorio que se coloca en la parte retropúbica, una bomba con la cual se provoca la inyección y la colocación de la prótesis de pene. Las ventajas de la prótesis pues es que es una solución permanente y son efectivas, ya que se provoca con la perilla pues la erección. Sin embargo, pues es una erección no es natural, requiere cirugía y a veces pues puede tener complicaciones en el sentido de infección, fallos del mecanismo de la prótesis, el costo de la misma y la duración a largo plazo. Entonces, ante la pregunta que puede hacerse el paciente que sufre una disfunción eréctil, si tiene que seguir conviviendo, si hay algún tipo de tratamiento para la misma, pues lo que claramente hay soluciones, con lo cual no debe resignarse a padecer la enfermedad y debe buscar opciones de tratamiento. Casi todos los hombres pueden ser tratados con más del 90% de éxito en la mayoría de los casos. Como resumen, podemos decir que la disfunción eréctil es un problema muy frecuente en los varones a partir de determinada edad, que casi todos los pacientes varones pueden ser tratados de forma exitosa con un diagnóstico adecuado. Es muy importante hacer una incidencia y una revisión en cuanto a su estilo y hábitos de vida y un diagnóstico de posibles enfermedades que puedan incidir en la patología, con lo cual el paciente que sienta la enfermedad o que la padezca debe consultar con su médico, en este caso con su urólogo, para hacer un estudio de la misma. Como apunte final podríamos decir que la sexualidad no tiene fecha de caducidad, ni en el varón ni en la pareja.